Dios mío. A los 17 años recuerdo que oraba 12 horas y mira lo que yo hacía. Yo oraba 12 horas, lo primero que era que iba a la iglesia, trataba de orar de una manera incómoda para no dormirme. Y yo oraba para que, duré semanas orando para que no me dé sueño. Y cuando yo me dormía en mi iglesia, yo estrellaba los bancos, porque era como una huelga que yo hacía para no dormirme. Y luego empecé a orar para poder dormir, porque a mí se me fue el sueño correctamente. O sea, yo no dormía para nada, tenía la ojera grandísima y yo no dormía, ¿sabes? Yo oraba de 12 de la noche a 12 del día, todos los días, de 12 de la noche a 12 del día. Pero tú no tenías vida social. Para Una persona mí, que ore de la Dios me sacó de la vida social. Yo siempre de los 8 años trabajaba, pero Dios me sacó de la vida social porque entendí mi diseño y entendí mi llamado. Y cuando estaba haciendo otra cosa que no era la oración y la búsqueda, yo me sentí incompleto. Vivía en un incumplimiento de propósito, me sentía vacío. En lo único que yo me sentaba pleno, lleno, era orando. Cada entrevista que hacemos, la hacemos con la finalidad de que cada persona sea bendecida y sea elevada a un nivel o una dimensión superior a la cual se encuentra. La entrevista que tenemos en el día de hoy yo sé que lo va a ayudar a usted bastante a que pueda superar algunas circunstancias. El invitado que traemos en el día de hoy trae una palabra muy poderosa para todo ese pueblo que ahora mismo está conectado ahí mirando esta entrevista. Antes de yo darle paso y presentarle, le voy a invitar a que usted pueda suscribirse, activar la campanita, dar a la opción todas y no se olvide también de seguir nuestro segundo canal dejado en la descripción, y nuestras redes sociales también están ahí, Facebook, Instagram, TikTok. Vaya allá, yo sé que usted será bendecido. El invitado que tenemos en el día de hoy es Eric de la Rosa, evangelista del Señor. Bienvenido a esta plataforma Jonathan Pascual TV, ¿cómo te sientes? Amén, muchas gracias, nos sentimos bien y para nosotros es un beneplácito poder estar en esta plataforma que sé que está siendo de bendición para miles de personas y en este momento no es la excepción, así que creo fielmente que lo que Dios está haciendo y hará es algo sobremanera y es poderoso. Gloria a Dios. Eric, yo quisiera conocer un poquito de tu vida, porque he visto algunos videos tuyos en algunas plataformas tú predicando la palabra. Amén. Y veo que no eres una persona que tiene una edad muy avanzada, una persona joven. Entonces, ¿cómo tú llegas a predicar la palabra en sí? Amén, amén. No soy tan viejo así mismo como tú lo acabas de decir. Inicié predicando la palabra a temprana edad, ya con 13 años predicaba la palabra. Recibí un llamado de Dios, no fue algo normal. En mi familia ninguno son cristianos, mi familia, mis hermanos no son cristianos. En el barrio donde yo vivo es un barrio muy hostil, donde los jóvenes optaban por la delincuencia, por la droga. Sin embargo, Dios me llamó de ese mundo a temprana edad, siendo un adolescente, y pues ahí Dios me hizo el llamado de que yo sería predicador. Yo veía los coros, las adoraciones. Normalmente uno llega a la iglesia desalmado, sin ministerio, sin vocación, pero lo único que me llamaba la atención era cuando yo veía a una persona predicando. Esa era la parte que llamaba mi atención. Y de ahí en adelante Dios me hizo el llamado y luego comencé a hacer lo que habitualmente un predicador debe de hacer, empezar a buscar a Dios, a leer, a estudiar, y luego me definí como lo que soy ahora por la gracia de Dios. ¿Puede un niño buscar a Dios? Perfectamente, porque Dios no hace excepción de personas. Normalmente la gente espera la manifestación de Dios en una persona ya madura y una persona que tenga la capacidad, como decir un hombre, pero Dios no hace excepción de personas. Dios usa a un niño como una persona adulta. La palabra de Dios nos revela en el libro de Jeremías, su capítulo 1, que Dios le hace un llamado a un muchacho y lo primero que él presenta es que él no sabía hablar. Así es. Entonces, en esta parte, tú sabías hablar ya cuando tú eras un niño, ya entre adultos, por decirlo así. Tú podías llevar un mensaje claro que la gente te pudiera entender. Bueno, al principio, por ejemplo, yo era tartamudo, es decir, yo no hablaba correctamente. Dios prácticamente hizo un milagro en mí. Cuando empecé a predicar, Dios moderó mi lenguaje. El lenguaje al principio se me era un poco dificultuoso yo hablar a la gente y la gente no me entendía correctamente, pero luego que me fui desplazando en los estudios y me fui profundizando en la palabra, el Señor pues moderó mi lenguaje y pude llevar un mensaje entendible para el público. Dios mío, las dificultades que tiene un niño a la hora de estar dentro de la iglesia, porque nosotros como jóvenes hay algunas cosas que se van desarrollando. Es fácil tú servirle a Dios a los 12, 11 años, en dificultad, y cantan, levanta las manos, y tú comienzas a levantar la mano. Pero cuando comienzan a desarrollarse ciertas cosas, por ejemplo, la garganta tuya comienza a desarrollarse,
ya tú empiezas a hablar como un hombre en la etapa de la Más rudo, pubertad, sí. comienzan las espinillas, comienza algo que no se levantaba anteriormente con frecuencia, a levantarse. Entonces, esta parte de tu vida, cuando tú comienzas a tener estos cambios, ¿qué pasa contigo? Tú no tienes un cambio que dice, no, ya yo no quiero la iglesia. Comienza a llegar lo que la gente llama de que Cupido, y que la flechita, que eso tú sabemos que es algo demoniático, Sí. que te enamoraste. ¿No llegó esa etapa a tu vida, tú siendo joven? Bueno, sí, siempre llega, pero aprendí que Dios no es un Dios de etapa, Dios es un Dios de tiempo. Y, ¿qué te digo? Sí llegó, pero realmente lo que me pasó a mí no fue algo normal. Dios no permitió que yo me involucrara a tal forma que lo dejara a Él, porque Jesús, su amor, la presencia del Espíritu Santo me cautivó realmente. Y yo llegó un tiempo donde yo no miraba otra cosa que era buscar a Dios. Era en la iglesia encerrado, donde otras personas, otros jóvenes, estaban en compartiles, otros estaban en parrilladas. Yo estaba en la iglesia buscando al Señor y orando, que esa fue la visión que el Señor me dio desde temprana edad. Y pues me caractericé a temprana edad y soy, como te decía, predicador, porque busqué a Dios con intensidad, y por eso hoy estamos aquí. Dios mío. Es un poquito extraño, porque la mayoría de los jóvenes están buscando algo en específico. Sí. Por ejemplo, hay jóvenes que iniciaron bien, buscando la presencia de Dios, pero apareció una Dalila, por decirlo así, y se le trazó en el camino, y esta Dalila como que lo contagió de algo, y ellos como que se olvidaron del Dios que ellos estaban buscando antes. Pero en esta etapa, cuando llegaron estas ofertas, tú simplemente dijiste, no, espérate, hay algo que yo necesito, y es Dios. Sí. Yo no necesito nada de esto. ¿Cómo tú comprendiste y cómo tú pudiste diferenciar estas dos partes? Porque una de las cosas que ahora mismo desvía lo que es natural en el hombre es esto, que llega una muchacha o la fama o el dinero. ¿Cómo tú pudiste separar estas dos cosas y saber que no era de Dios en el momento? Y saber esperar sobre todo. Bueno, Jesús reveló algo en la palabra. Él dijo que oren para que no caigan en tentación. Yo creo que el fundamento de todo adolescente, niño, dama, caballero, es la oración. Cuando yo estaba en la iglesia buscando a Dios con intensidad, la vida de oración que yo llevaba siendo un adolescente me hacía aborrecer cualquier cosa que no venga de Dios. O sea, todo lo que me quería alejar de Dios, yo lo aborrecía por la vida de oración que yo tenía. ¿Sabes? Y a mí Dios se me reveló, y ese amor que yo sentía por las cosas de Dios y por su presencia no me permitían yo doblar, o yo, como se dicen por ahí, yo dar mi brazo al torcer. Esa intensidad en la oración, en la búsqueda, que eso fue lo que más me caracterizó. Me conocían como un joven que no sale de la iglesia, orador a la presencia del Señor, un buscador de su presencia, y eso fue lo que me definió correctamente. Y hoy Dios me hizo un hombre en el altar, y pues yo hoy gusto de eso. Gloria a Dios. Amén. Pero en esta parte, ¿a qué tú le llamas oración? Dios te salve María, llena de gracia. Imposible, no, o porque simplemente tú inclinarte y tener una conversación con un personaje que para la mayoría de personas es invisible, pero tú entendías que estaba ahí. amén. Mira, Jesús hizo una oración modelo. Él dejó una oración modelo. Él le dijo a los discípulos, cuando oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Esa es la oración modelo. Pero si tú notas, cuando Jesús estaba en el Getsemaní, dice que Él fue a orar con los discípulos, y los discípulos tenían su rostro, sus ojos cargados de sueño. Y Jesús, cuando volvió, lo encontró durmiendo, y Jesús dijo, no pueden orar conmigo ni una hora. Es decir, que Jesús en este lenguaje reveló el mínimo de oración de un creyente. El mínimo de oración de un creyente es una hora. Una hora, por decirlo así, es para tú mantenerte con vida en el reino. Cada vez que Jesús terminaba su función, terminaba de predicar, dice que se iba a un monte a orar. Y según el Evangelio de Lucas, que revela cuando Jesús, los discípulos estaban en el medio del mar, dice que Jesús, despidiendo a la multitud, se fue a orar. Y si tú notas lo que la Biblia identifica como vigilias, dice que a la cuarta vigilia, me parece, que creo que son las 3 de la mañana, es decir, que desde una hora, desde las 6 hasta las 3 de la mañana, son varias horas de oración. Jesús tenía una hora o tenía una intensidad en la oración de horas y horas. Y por ahí fue que yo me fui definiendo. No di que una oración tan leve como tú decir, porque realmente en una hora, yo creo que una hora es el saludo que tú le puedes dar a Dios. Una hora es como un saludo que tú le das a Dios. Hubieron momentos de oraciones que yo duraba 2 y 3 horas orando. Sin embargo, esas horas que yo duraba no las sentía, porque ya la vida de oración que yo tenía se hizo un hábito en mí.
Y ya para mí 1 hora, ya yo sentía que no estaba orando como debía de orar. Esa no era mi capacidad de oración. O sea, y por eso lo hacía de 2, 3, 4 horas en adelante. ¿Qué edad tú tenías cuando tú pudiste desarrollar esa etapa de oración? Específicamente 17 años. Dios mío. A los 17 años recuerdo que oraba 12 horas. Y mira lo que yo hacía. Yo oraba 12 horas. Lo primero que era que iba a la iglesia, trataba de orar de una manera incómoda para no dormirme. Y yo oraba para que duré semanas orando para que no me dé sueño. Y cuando yo me dormí en mi iglesia, yo estrellaba los bancos. Porque era como una huelga que yo hacía para no dormirme. Y luego empecé a orar para poder dormir, porque a mí se me fue el sueño correctamente. O sea, yo no dormía para nada, tenía la ojera grandísima y yo no dormía. ¿Sabes? Yo oraba de 12 de la noche a 12 del día. Todos los días, de 12 de la noche a 12 del día. Pero tú no tenías vida social. Para una persona mí, que ore de las 12 Dios de la me noche. sacó de la vida social. Yo siempre de los 8 años trabajaba, pero Dios me sacó de la vida social porque entendí mi diseño y entendí mi llamado. Y cuando estaba haciendo otra cosa que no era la oración y la búsqueda, yo me sentí incompleto. Vivía en un incumplimiento de propósito, me sentía vacío. En lo único que yo me sentaba pleno, lleno, era orando. Y era buscando a Dios, porque creo que no soy un joven normal ni común. Pero en esta parte, estoy tratando de entender un poquito sobre tu historia, porque yo también fui un muchacho de oración. No estoy orando como antes, oraba 5 o 6 horas, pero por lo menos estoy dedicando un tiempo de oración y un tiempo de lo que tiene que ver ya Tus estudios meditación, y no, eso. meditación en el Señor, porque es un poquito más profundo esto. Pero en esta parte que tú estás hablando, hay algo como que no encaja en sí. ¿Por qué? Porque tú tienes padre. Sí. Entonces, una persona que ore de 12 de la noche hasta 12 del día, obligatoriamente hay unos padres que te van a perseguir, te van a decir vago. Sí. Tú no quieres sí, trabajar, tú claro no quieres... que sí, claro Entonces, que sí. en esta parte, tus padres te llegaron a perseguir por lo que tú estabas haciendo. Bueno, sencillo. Mis padres, por ejemplo, mi madre trabaja en casa de familias. Mi madre prácticamente no para en la casa. Esa fue mi ventaja. Mis padres nunca se han metido con la vida cristiana mía desde que era pequeño. Sí, en momentos, ya luego que cumplí 18 años en adelante, que ya mis padres entendieron que yo tenía la responsabilidad de trabajar para yo llevar un sustento a la casa porque yo comía de ahí. Entonces ya a los 18 años en adelante, pues ya tengo un año cerruchando el palo, como decimos. Gloria. O sea, ya mi vida ya se fue redefiniendo, porque si algo aprendí fue que es que si Dios te llama, Dios no te va a dejar solo. El respaldo de Dios estará contigo. Entonces, en esa vida, mis padres, mi madre nunca se metieron conmigo, porque realmente era una bendición que yo sea cristiano para la casa. Era una bendición porque Gloria a ellos Dios. conocieron mi vida en el mundo. Es decir, cuando yo era un adolescente, antes de yo convertirme, yo era demasiado rebelde, malcriado, no me soportaban en el barrio, mi familia, yo era la oveja negra de casa. Cuando yo di el cambio, imagínate, no me van a molestar porque quieren que yo siga en ese paso. Dios Entonces mío. eso fue lo que a mí me ayudó. Eso fue lo que a mí me ayudó. Yo creo fielmente que si yo hubiese nacido en otra familia, yo no viviera la vida que yo vivo ahora. Padre amado. Porque todo es un propósito. Son cosas profundas. Dentro de lo que tiene que ver con la oración, ya cuando uno alcanza un nivel de orar más de 4 horas, por ejemplo, el modelo de oración no es 1 hora. Así es. Tú dijiste algo muy importante que tiene que ver para resistencia, para una persona poder resistir en este camino, como mínimo 1 hora. Sí. Pero el diezmo la persona no se lo está dando a Dios. Por ejemplo, cada uno de nosotros damos el diezmo, lo que tiene que ver el dinero. Pero cuando tiene que ver con la oración, nosotros debemos entregarle el diezmo, por lo menos que son 2 horas y algo. Claro. De oración, por lo menos, para uno dedicárselo a Dios. ¿Por qué? Porque esto es lo que te va a ayudar a tu poder conectar. Ahora, cuando una persona pasa de 2 horas de oración, hay ciertas cosas que se destapan. Por ejemplo, hay un techo de bronce que todo aquel que ha pasado de 2 horas de oración sabe que eso se rompe. Sí. Y hay una dimensión donde uno se envuelve. Por ejemplo, cuando uno tiene un horario ya de 1 hora orando, siempre uno siente como algo, como que se le para al lado. Sí. Yo creo que se llama el terror nocturno. El terror por decirlo nocturno así, te que, visita. que te visita Te para visita. meterte miedo Sí. Ah, o lo para has hacerte hablado. entender Gracias, que Dios no te Santo. está escuchando. Ahora, cuando tú rompes con esto, tú sientes como una liberación. Así es. Dentro de esas oraciones profundas, tú pudiste entrar a algunas dimensiones Claro. donde tú pudiste sentir ángeles que te visitaron, y pudiste Literal. sentir la presencia de Dios ahí mismo. Literal, mira, con lo primero que cada creyente que quiere y desea una vida intensa de oración, con lo primero que hay que romper es con la desesperación. Si no se rompe con la desesperación en la oración, vas a durar 1 hora y tú vas a pensar que le dijiste todo a Dios en 1 Ujú. hora. Yo he tenido personas que se han referido a mí, ¿cómo oro? Me han dicho, enséñame a orar. Y yo le digo, pero no, que yo oro 1 hora y ya sentí que le dije todo a Dios.
¿sabe? Porque no han roto, no han rompido con la desesperación. Y dijiste algo muy importante sobre ese cielo raso como de bronce. La oración tiene que ver con rompimiento. La oración tiene que ver con niveles, con rompimiento. Cuando tú vas rompiendo horas y horas en la oración, hay cosas que comienzan a desatarse. Yo en esa vida de oración, claro que si sentía el terror nocturno, había momentos que yo tenía que dejar de orar, literal, porque era tanta la presión hasta demoníaca que sentía que yo no podía seguir orando porque el miedo se apoderaba de mí. Y hasta que yo no rompí, que es con los segundos que hay que romper con el miedo, yo no pude ver lo próximo de Dios. Es decir, cuando yo seguí en esa vida intensa de oración, en esa búsqueda, 3, 4 horas de oración, luego de ahí tuve visitaciones angelicales, literal. Hay gente que no cree en eso, pero no son mi problema, ¿sabes? Porque cada quien tiene que tener una convicción y tiene que procurar ese encuentro con Dios. Luego de que yo buscaba a Dios de esa manera en la iglesia, fui al monte y me guardé con el Señor varios días. Y en el monte, estando orando en la madrugada, le decía a Dios que se me revele y que quería algo diferente, que yo quería experimentar un nivel de gloria diferente, distinto, que no quería ser el mismo, que no quería tener el mismo lenguaje que esta generación, que no quería hablar lo mismo, que quería algo sobrenatural en mi vida. ¿Sabes? Que quería que Dios me sacara del anonimato. Esa desesperación, ese deseo de grandeza me visitó. Y le decía a Dios, visítame, visítame, visítame. Y orando en el monte a las 3 de la mañana, escuché unos pasos que venían hacia donde mí. Levantaba mi cabeza y no veía a nadie. Volví, escuchaba los pasos que venían donde mí. Levanté mi cabeza y no veía a nadie. Por tercera vez dije, bueno, no vuelvo a levantar mi cabeza. Y cuando, Señor, revélateme, revélateme. Alguien llegó y me golpeó la espalda. Cuando me dieron en la espalda, comencé a hablar unas lenguas que nunca más le he hablado. Unos relos de lenguas que nunca más lo he hablado. La gente que estaban a metros de distancia escucharon el lenguaje y vinieron corriendo para donde mí porque no sabían qué era lo que estaba pasando en el lugar. Porque realmente pasó algo sobrenatural. Y yo le dije al Espíritu de Dios, porque la gente que estaban ahí pensaron como que era algo que no venía de Dios y empezaron a reprender y eso como para ver si fue que yo tuve una visitación demoníaca o era que yo estaba reprendiendo, pero no sabían lo que Dios estaba produciendo en mí. Yo le pregunto a Dios en mi mente, le digo, Dios, si fuiste tú que hiciste esto, que vuelva a pasar. Y antes de yo terminar la frase en mi mente, me volvieron a darle la espalda, atando a la gente ahí. Y escuché una voz que me dijo, Eric de la Rosa, te uso y más nunca más serás el mismo. Santo. Y de en adelante más nunca he podido ser igual. Mi vida cambió completamente. Todo mi entorno, todas mis palabras, mi andar, mi caminar, todo cambió. Totalmente diferente. Pero en sí, tú dices que todo cambió en ti. ¿Qué fue lo primero que tú notaste cuando tú sales del monte? Ok, vas a la congregación, te toca el primer mensaje. ¿Tus palabras fueron igual o fueron sazonadas? Como que algo como que tomaba tu boca, que tú sentías que tu boca se movía sola sin tú moverla. Así es. Por ejemplo, había una manifestación que yo la hice mía, era que yo sentía que alguien me ponía la mano, luego que yo bajé del monte, la mano que me tocó en la espalda, luego yo sentía que esa misma mano me agarraba la cabeza. En mi mensaje yo sentía que la mano me agarraba acá. Y esas manifestaciones, luego que la mano me agarraba acá, o sea, ya no era lo mismo. O sea, había una manifestación poderosa, manifestación demoníaca. Dios también me dio un género de lengua, que cada vez que yo hablaba de ese género de lengua, habían personas, se habían endemoniado, caían libres. Solamente con un género de lengua. Era algo sobrenatural que para una mente normal, Salomón dijo, oh, simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Hay cosas que son profundas en Dios, hay cosas que hasta que la gente no rompa con la vida monótona, no van a ver lo que Dios tiene para ellos. Porque así como hay brujos y gente que han operado en dimensiones, que se sacan la mano y botan sangre, que operan y en los 5 sentidos, así mismo Dios tiene gente que operan en dimensiones, pero eso es conforme a la búsqueda de cada quien. Porque si yo oro 4 horas y tú oras 1 hora, no me digas que somos iguales delante de Dios. Somos iguales delante de Dios conforme a la salvación. Que Dios no va a salvar a uno y a otro no, di que porque ores más, no. Si tú buscas 4 horas y yo 1, tú tienes 3 horas por encima de mí en cuanto a la búsqueda. Por lo tanto, tú comiendo papa las 4 veces al día, Dios no te va a dar la dimensión que me da a mí, yo pasándole el proceso a Dios en el monte y buscando a Dios. O sea, eso hay que diferenciarlo y separar una cosa de la otra. Dios no es injusto. Y eso es lo que sucede. No solamente basta yo decir, Señor Padre, te recibo, te confieso delante de los hombres, recíbeme cuando tú vengas o cuando yo vaya. No solamente basta esto. O sea, yo siendo simple en esta parte, o sea, solamente recibiendo a Dios, yo no puedo operar en una vida de manifestación del Espíritu. Exacto, exactamente. Mira, tú te puedes salvar sin tener que hacer un milagro y sin tener que echar fuera un demonio. Tú te salvas. El ladrón de la cruz reveló un misterio muy poderoso y fue el siguiente.
El ladrón de la cruz le dijo, espero que te acuerdes de mí cuando esté en el paraíso. Y Jesús dijo, de cierto te digo, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. No oró, no echó fuera un demonio, no hizo nada absolutamente y fue salvo. Es decir, que la salvación no depende de lo que tú hagas ni de tus dones. Pero si tú quieres vivir una vida de manifestación en Dios y de poder, entonces hay que buscar a Dios, hay que ayunar, hay que seguir el patrón que Jesús dejó. Por ejemplo, Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. No solamente tú decir yo creo en Jesús. Para tú tener relación con ese Jesús, tú tienes que vivir una vida de intimidad, una vida de comunión con Él. No simplemente basta con tú saberte el nombre de Jesús, ni tampoco tú pronunciarlo Yeshua, ni pronunciarlo Jesus en inglés, no. No basta con eso, basta con tú tener una vida de intimidad con ese Jesús, tú conocerlo, intimar con Él, vivir una vida con Él como que si Él fuera una persona normal. Estamos viendo muchas personas que en estos últimos tiempos están siendo atacadas. Demonios le visitan, lo golpean, la familia. Uno puede pelear contra estas entidades espirituales llevando una vida de simpleza. Padre, te recibo ya. ¿Qué te digo? Tú no puedes operar en autoridad si no estás bajo autoridad. Para tú operar en autoridad debe de estar bajo autoridad. Lamentablemente los hijos de Sebas revelaron algo muy profético. Ellos fueron a reprender un demonio en el nombre del Jesús que predica Pablo o del Dios que predica Pablo. Y los demonios le dijeron, a Pablo conocemos y a Jesús también. ¿Y ustedes quiénes son? Cuando la Biblia gramáticamente tacha a los hijos de Seba, era porque Seba era famoso y era conocido. A Seba lo conocían en la tierra, tenía conocimiento en la tierra. Sin embargo, ni Seba ni sus hijos tenían la dicha comunión que Pablo tenía con Jesús. ¿Sabe? Seba y los hijos de él eran conocidos en la tierra, pero eran anónimos en el cielo, no tenían ID. Cuando los demonios pasaron su tarjeta de identidad, no encontraron su background, no encontraron en el acta, no encontraron nada en la base de documentos de ellos. O sea, ellos eran conocidos en la tierra, pero anónimos en el cielo. Así hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, pero son conocidos en la tierra, pero sin embargo en el mundo espiritual no lo conocen. Me llamó algo la atención de Pedro, escuchen esto. La Biblia establece que Jesús dijo, Satanás os ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Pedro no había predicado porque fue en Hechos, en el año 35 después de Cristo que él predicó, y luego de ahí que él predica, se convierte en 5,000, 3,000 personas con el mensaje de Pedro. Pero cuando Jesús le dice, antes de Jesús ascender al cielo, libro de Hechos capítulo 1 en adelante, dice que Jesús le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido, repito, para zarandearte como a trigo. Pero si yo no he hecho un milagro, si yo no he profetizado, si nadie se ha convertido conmigo, ¿cómo es que Satanás ya me pidió para zarandearme? Significa que lo que la gente dice no es, porque la gente entiende que tú eres conocido por los espíritus cuando la gente te conoce. Es posible que te conozcan 2,000 gente, pero en el mundo espiritual los demonios no sepan quién tú eres, porque a Pedro no había predicado, pero Satanás lo había pedido para zarandear. Satanás no zarandea a gente que él no conoce. Dios mío. Satanás no le hace la guerra a gente que Dios no puso nada en ellos. Si Satanás pidió a Pedro para zarandear como a trigo, era porque Pedro tenía algo de parte de Dios y no había hecho un milagro todavía. Si es como trigo, porque tiene un sustrato dentro. Exactamente. Entonces, claro, entonces la gente entiende que cuando tú tienes muchos seguidores, tienes muchos suscriptores, la gente entiende que tu vida de oración, tu vida de integridad es mucha, que tu vida de oración, no. Hay gente que no oran y tiene muchos seguidores. Pregúntale. Está bien, óralo ahí. Gloria a Dios. O sea, hay mucha gente famosa que conocemos, que no hay que mencionar nombre específicamente. Por ejemplo, Leonel Fernández dio un mensaje. Habló de de Moisés, habló del liderazgo. Ustedes lo pueden buscar, del liderazgo habló Leonel Fernández. Leonel Fernández, viste ensacado, viste bien. Sin embargo, Leonel Fernández le dice a un espíritu, sal fuera, el demonio no lo va a escuchar. No. Porque el asunto no es que tú prediques bonito, nadie tiene la elocuencia que tienes a Satán. Nadie tiene el conocimiento y la forma de hablar y el intelecto que tiene Satanás. Porque el hombre es sabio, el hombre tiene altura, ese ser tiene principios. O sea, él no se va a ir con que tú le digas, yo sé 2 para 3 al X. Si tú no tienes intimidad
con aquel que lo exhibió públicamente, tú no vas a tener autoridad sobre eso. Entonces hay evangélicos que quieren reprender sin autoridad, sin una intimidad, sin una búsqueda correcta, y a veces son avergonzados por los mismos espíritus y pasan vergüenza delante de una multitud que es incrédula. Y si ellos hubieran tenido una fe o una vida de integridad y de búsqueda, esa gente hubiesen sido edificados por la manifestación que se hubiese visto en ese momento. Dios mío. Son cosas profundas. Así es. Son cosas muy profundas. Dentro de la búsqueda más profunda que tú has tenido, ¿cuál ha sido la manifestación que te ha sorprendido más? Por ejemplo, yo he tenido visitaciones de ángeles. Amén. En tiempos de oración, en tiempos de ayunos largos. Entonces, dentro de esta etapa, ¿qué visitación te ha sorprendido más? Bueno, la que te conté al principio, donde recibí la mano y escuché la voz de Dios audible, esa fue la visitación que más ha trascendido en mi vida, porque eso es cuando estoy en momentos de angustia, de persecución, de presión. Eso es lo que me sostiene y me mantiene con vida. Pero luego que yo he recibido esos tipos de visitaciones, no se ha quedado simplemente ahí. Estando yo en la iglesia orando, yo me quedaba luego dormido por el cansancio. A veces llegaba de predicar, ya por ejemplo la agenda se me abre, comencé a predicar allí, acá. Entonces en esos momentos de búsqueda y en esos momentos de predicaciones, ya llegaba a la iglesia cansado, y cuando yo me dormía, por ejemplo, yo sentía que alguien me topaba. Y cuando alguien me topaba yo me levantaba y empezaba a buscar por debajo de los bancos para ver si fue un ratón que me tocó, para ver si fue una cucaracha. O sea, yo estaba buscando algo y buscaba por todos los lados y no encontraba nada. Y cuando me dormía de nuevo había una hora específica, y luego entendí que el Espíritu Santo quería intimar conmigo. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Él tiene más intención de estar con nosotros que la intención que nosotros tenemos de estar con Él. O sea, porque Él no anhela celosamente. Si hay alguien que quiere estar con nosotros, es el Espíritu Santo. Él quiere conversar con nosotros, Él quiere vivir una vida de amistad con nosotros, Él quiere vivir una vida de comunión con nosotros. Él nos anhela celosamente. ¿Es real el Espíritu Santo? Real. Real, no simplemente porque yo diga que Él es real. Si yo dijera que Él no es real, Él sigue siendo real. El Espíritu Santo es real, y es una falta de respeto pasar su presencia por alto. Dios mío. Porque el Espíritu Santo fue quien vino a terminar la obra que Jesús dejó. Jesús dijo, no lo dejó solo. Hay gente que está diciendo que el Espíritu Santo no es real. Sí, incluso hay religiones que dicen que Él es una fuerza que son activa. sectas, porque si el Espíritu Santo no está, no hay nada. Exacto. Hay gente que dicen, religiones, que me reservo el nombre, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Hay Biblias que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Sin embargo, nosotros lo vemos como persona en la Biblia. Específicamente Jesús dijo, no se vayan de Jerusalén sin antes ser investidos por el Espíritu Santo. Él os enseñará toda verdad y toda justicia, o Él os guiará. Él le dará de lo mío y se lo dará. Él tomará de lo mío y se lo dará a ustedes. ¿Verdad? ¿Cómo? Él les recordará todas las cosas que ustedes deben de saber. Hay muchos sabios. Más que una fuerza activa, es una persona. Hay conocedores, hay gente que lee libros, hay gente que estudia. Sí. Muchos grandes que pasaron por la historia estudian sus libros. ¿Cómo tú le puedes comprobar a ellos, a la luz de la ciencia o a la luz de la Escritura, que el Espíritu Santo es real? Amén. Mira, por ejemplo, lo primero es que la Biblia establece, cuando Jesús iba a ser bautizado por Juan, dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Se abrió lo que es el cielo y dice que descendió una voz. Por primera vez, aunque la Biblia no registra específicamente la Trinidad o la trilogía del Padre, como muchos decimos Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí vemos la manifestación trina de Dios. Es decir, Dios, la voz que sale, el Espíritu Santo en forma de paloma. También Jesús, el Hijo de Dios. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Mateo capítulo 4, te estoy hablando de la Biblia, textualmente dice, y Jesús fue llevado por el Espíritu con E mayúscula, al desierto para ser tentado por el diablo. Y dice que el Espíritu Santo lo lleva y él es tentado. Luego de ahí nosotros entonces vemos la obra del Espíritu con los discípulos, en los discípulos, trabajando de manera profunda. Hechos capítulo 2. Exactamente. A la casa de Cornelio. Exactamente. El Espíritu Santo desciende en Hechos capítulo 2 en adelante. Dice que el Espíritu Santo descendió, hubo un terremoto que llenó la casa y le fue repartida lengua como de fuego. Primero se le asientan lenguas y después el Espíritu Santo le dio lengua para que ellos hablen el lenguaje de la gente, de los helenitas que estaban ahí, de la gente que estaban dispersos. El mismo Espíritu Santo tomó los idiomas de ellos, se lo dio a los discípulos para que ellos hablen. Eso no fue algo normal. Eso fue el mismo Espíritu
Espíritu Santo que lo dio. Y hay bastante conocimiento que no daría el tiempo para nosotros definir. El Espíritu Santo, por ejemplo, se conoce como el Paracleto, que los que han estudiado y estudian saben que es así. Es un término que tiene que ver con Paracleto, que tiene que ver con ayudador. Este término Paracleto o ayudador significa, no es que tú puedes hacer algo y el Espíritu Santo te va a ayudar a hacer eso. No, no está hablando de ese tipo de ayuda. Está hablando de una ayuda que eso tú no lo puedes hacer si no es Él que lo hace. En otras palabras, el Espíritu Santo es el núcleo de la iglesia cristiana. El evangélico que no tiene, o si dice que tiene el Espíritu Santo y no tiene sus manifestaciones, lamentablemente está en crisis. Pero la iglesia, si porta el Espíritu Santo, la Biblia dice, Pablo hablando, que el Espíritu Santo en Efesios es la arra del evangelio. El Espíritu Santo es el núcleo, es lo que sostiene el evangelio. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué te digo? Ese Paracleto, ese ayudador, es lo que sostiene a la iglesia, la grey del Señor. Eso no está de más decirlo, la gente lo sabe, los que conocen saben que eso es así. Pero en este tiempo, las evidencias que se han visto de que el Espíritu Santo es real, ¿cuáles han sido? Porque hay una diferencia y hay que diferenciar esa parte. Recuerda que cuando Dios mandó a Moisés con la vara, Moisés hizo que la vara se convirtiera en serpiente. Y también los magos. Moisés hizo que se crearan algunas cosas y también los magos también lo hicieron. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar la obra de estas personas con la obra del Espíritu Santo? ¿Te refieres a la obra del tiempo presente? El tiempo presente, mira, ahora actual, lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo. Que hay mucha gente que hace milagros. Mira, la Biblia establece en las cartas a los Corintios los 9 dones del Espíritu Santo. Muchos dicen que hay más, pero específicamente los 9 dones. Según muchos que le dan su doctrina, conocen 9 dones. En los 9 dones, ahí menciona lo que el Espíritu Santo da a la iglesia, que esa es la herramienta que la iglesia necesita o que la iglesia debe de tener para afrontar en este mundo y para vivir en este mundo una vida de reino. Y lo que el Espíritu Santo le da a la iglesia, número 1, don de milagro, don de ciencia, don de sabiduría, don de palabra. Es decir, que hay diversos dones que el mismo Espíritu lo da, por el Espíritu se lo da a la gente. Entonces, nosotros hoy en este tiempo hemos visto milagros. Por ejemplo, no voy a hablar de otra gente, yo en lo personal he visto manifestaciones del Eterno, del Espíritu Santo conmigo, milagros creativos. En una ocasión estaba predicando, no hace mucho, en este mismo año, estaba predicando en una iglesia, una mujer tiene unos glóbulos de quites y literalmente en la misma iglesia el Espíritu Santo la sanó, comenzó a sangrar literal. Los servidores tuvieron que ponerle una toalla, ella se paró a darle testimonio, literal, se paró a dar el testimonio. Ella dijo que el periodo se le había detenido y tenía días el periodo detenido y ella sabía, las mujeres saben, sabía que su periodo ya se había detenido y comenzó a sangrar porque el Espíritu Santo, ella dice que la sanó. No fui yo que lo dije, el Espíritu Santo dijo que la sanó textualmente, literalmente el Espíritu Santo la sanó. Es decir, eso no fui yo que lo dominé, yo no lo empujé. Incluso yo mientras predicaba fue que ella recibió la sanidad. Tú ni siquiera oraste. No, yo predicando, incluso yo estaba hablando de la sangre. Mientras hablaba de la sangre, ella comenzó a sangrar porque era algo muy profético. En otra ocasión estaba predicando en una iglesia donde había una mujer que tenía un hoyo en una muela. Y ella vino corriendo, luego que yo terminé de predicar, el pastor le dijo, vengan los que necesitan testimonio, los que quieren dar testimonio. Y ella salió corriendo del público. Le dijo, pastor, yo tenía un hoyo aquí, no podía, no sabía si iba a venir hoy. Y Dios me sanó. Santo Dios. O sea que el Espíritu Santo está operando. Nosotros sabemos que Él está operando. Hay muchos pastores que están viendo manifestación del poder de Dios. Yo he estado en campaña, en actividades, donde yo veo espíritus demoníacos salir de los cuerpos. Gente siendo libre por el poder de Dios, gente vomitando resguardo, vomitando el cáncer, vomitando enfermedades, vomitando cosas raras que se han tragado. He visto manifestaciones del poder de Dios. No fue que me lo dijeron ni que lo vi, yo lo he visto. El Espíritu Santo me ha utilizado para hacerlo. Que hace 2000 años se manifiesta en una lengua y que para este tiempo también se manifieste. Exactamente. Hay gente que piensa que esto es garabato lo que uno habla. No. Claro, hay manipulaciones, claro está, porque existe la pro y la contra. Hay manipulación y gente que manipulan una cosa u otra, pero hay gente que son genuinos. Gloria a Dios. Hay gente que son genuinos y el Espíritu Santo no va a detener su obra porque hay 2 o 3 que lo están haciendo de una manera incorrecta. El Espíritu Santo no va a detener su obra porque esto es hasta que Jesús llegue. Y hasta que Jesús no llegue, el Espíritu Santo seguirá completando la obra que Él determinó. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles? Sentarme en un banco sin ver nada. Esas no son las señales que van a seguir a un creyente. Las señales que seguirán a los creyentes es la liberación. Hay un pastor que dice que la liberación es el pan de los hijos. Wow.
O sea, es una señal verídica de que Dios está contigo cuando hay liberación, que los demonios se sujetan, que los demonios tiemblan ante la presencia de alguien que tiene intimidad con Dios. Esas son las manifestaciones del Espíritu. Te dejo las cámaras. Amén. Mensaje que tú puedas darle a la audiencia que te esté escuchando. Tú puedes hacerlo como tú quieras, como tú predicas, como... Amén, amén. Las cámaras son tuyas. Tengo un tiempo específico para yo bendecir la audiencia un poco más de lo que ya han sido bendecidos. Específicamente voy a leer Hechos capítulo 3, verso 3 en adelante. Dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iba a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata, apunta esta palabra, ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Gracias a Dios por tu palabra. Es impresionante esto. Quiero ministrar en este tiempo con el tema 2 rostros y una solución. Repito, 2 rostros y una solución. Es impresionante lo que nosotros vemos. Por ejemplo, la Biblia se escribió en un aproximado de 1500 años. Alrededor de 40 a 41 escritores aproximadamente la escribieron en un periodo, repito, de 1500 años. En ella no hay contradicción. La Biblia es su propia intérprete. Ella misma se interpreta. Un texto interpreta otro según la hermenéutica. Estos escritores, unos escribieron bajo el término fenómenos y otros bajo el término teuneutos. Fueron 2 términos de inspiración o 2 tipos de inspiración. Una inspiración llamada fenómenos, que es la que viene de parte de Dios exactamente sin interrupción. Pero la teuneutus es la inspiración que viene de Dios para que Dios le inspire al hombre, o es decir, o el permiso que Dios le da al hombre para que el hombre pueda escribir. Por ejemplo, Pablo dijo, digo yo, no Cristo, necesariamente de Dios. Por ejemplo, la Biblia no exactamente es palabra de Dios. En la Biblia hay palabra de Satanás y hay palabra de ese espíritu. Hay palabra de hombres, de reyes, de sacerdotes, de gentes normales, mortales comunes. Por lo tanto, la Biblia es un conjunto de libros históricos, poéticos, proféticos, profetas mayores, profetas menores, y etcétera. Sucede que cuando Dios establece este mundo, en el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia establece que Dios crea un hombre como sello de la creación. Este hombre lo conocemos como Adán. Dios, cuando crea a este hombre, Dios lo pone en autoridad y le dice, necesito que gobierne la tierra, que domine la tierra. Número 1, Dios le da dominio a Adán sobre los peces que están en el agua, dominio sobre las bestias que están en el campo y dominio sobre los peces que están en el cielo. No obstante, Dios le dice a Adán, ponle nombre a los animales. Algunos estudiosos dicen que cuando Adán le pone nombre a los animales, en el nombre estaba el carácter, el temperamento de ese animal. Es decir, que cuando Dios le puso, cuando Adán, le pone nombre a los animales o al león, el león luego entiende lo que él debe de hacer después que Adán le pone nombre. ¿Por qué? Por eso la Biblia dice que si el león ruge, ¿quién no temerá? Por eso menciona el nombre del león y luego menciona su característica. Cuando nosotros escuchamos el nombre de un león, nosotros sabemos que el león ruge, que es feroz, porque el nombre revela el carácter, el comportamiento y el temperamento de ese animal. Por eso dice, si el león ruge, menciona su nombre, ¿quién no temerá? Es impresionante escuchar esto porque Adán le desata la identidad a cada animal, le desata el temperamento en el nombre que él le da. Eso era impresionante. Si yo le digo a la audiencia que le ponga un nombre que no exista a algo, no se lo va a poner, porque usted no opera al 100% de su capacidad intelectual. Alguien que operó, se cree, al 12% de su intelecto fue Albert Einstein, y dividió un átomo en 2. Es decir, que fue un hombre muy ilustre. Sin embargo, nosotros utilizamos el cerebro, un 4, un 3, un 2, un 5 lo máximo. El único que operaba al 100% de su capacidad mental era Adán. Un hombre que tenía una capacidad muy soft, muy elevada, muy alta. Algunos rabinos dicen que Adán miraba el mundo de un extremo a otro sin tener que ir allá.
que Adán miraba los peces en la superficie como si, aleluya, como estando en la profundidad. Es decir, que para Adán un pez en la profundidad y en la superficie era lo mismo. Algunos dicen también que Adán podía estar debajo del agua mucho tiempo porque los sentidos no lo gobernaban a él gobernaba los sentidos. Adán no estaba sujeto a oxígeno ni a gravedad. Repito, Adán no estaba sujeto a oxígeno ni a gravedad. Adán sujetaba su oxígeno y su gravedad. Él podía operar en esas dimensiones. Él podía andar en esas dimensiones. Porque el hombre se parecía a Dios. Dicho sea de paso, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El hombre tenía la imagen que es hacer sombra, o tiene que ver con icon, con ícono, pero también la semejanza, que son los atributos de Dios en la vida de un hombre. Adán tenía los atributos de Dios en la vida de un hombre, tenía una mente espiritual, pero cuando Adán desobedece el mandato de Dios, Adán entonces erra. La palabra pecado es maltía, que es errar al blanco. Adán erró al blanco. Entonces Dios tiene que separarse de Adán porque Dios no habita con el pecado. Y Dios tiene que expulsar a Adán del huerto. Dios tiene que sacarlo. Para poder entrar donde leí, permítame levantar esta plataforma, por favor. De manera que cuando Adán comete el error, Adán entonces entra en diversas o en diferentes tipos de mentes. Número uno, Adán entró de la mente espiritual, Adán cae en la mente carnal. De la mente carnal entra la mente emocional. De la emocional a la corrompida, mente vana, entenebrecida, cauterizada, mente reprobada. Manifestó 7 tipos de mente. Adán operaba en la sobreabundancia, no le faltaba nada. Adán no le faltaba comida, no le faltaba absolutamente nada. De la sobreabundancia, antes de pecar, cae a la abundancia cuando peca. Después que peca, cae a la solvencia. De la solvencia a la pobreza, de la pobreza a la crisis y de la crisis a la miseria. Cayó en 7 estados de la naturaleza. Es decir, que cuando Adán cae, no simplemente cayó él. El apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos que por cuanto Adán pecó, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, o por cuanto todos pecamos. Pero él se está refiriendo a Adán, porque nosotros no pecamos cuando Adán, porque no estábamos ahí. Pero sí, Adán es el padre de todos. Es decir, en Adán estaban incrustados los 7.000 millones de habitantes que existen en esta tierra. Cuando Adán peca, se cree, y lo he dicho varias veces, que Adán le transfiere la pecaminosidad a su ADN. Y cuando cae, todos nosotros venimos a ser pecadores. Por eso David dice en el Salmo que él fue concebido en pecado, y en pecado su madre, aleluya, le dio a luz. Porque él es producto del pecado. Por eso tú no eres pecador cuando matas, tú no eres pecador cuando robas. No, el pecado no está en la mano, el pecado no está en la lengua, el pecado no está en una pistola. El pecado está en el corazón, está inherente en la vida de cada ser humano, porque naciste con esa herencia pecaminosa. Lo que tu padre te dejó de herencia, lo primero que él te deja de herencia no es un carro ni una casa. Lo primero que él te dejó de herencia fue el pecado. Eso fue lo que Adán nos dejó. Eso fue lo que nosotros, aleluya, con eso es que nosotros tenemos que convivir. Pero ¿qué sucede? Que el apóstol Pablo no se queda ahí. Él dice, así mismo como un hombre cayó, vino otro llamado Jesús, el segundo Adán, que para mí es el primero, porque Adán no fue primero que Jesús, Jesús fue primero que Adán. En el tiempo Cairo o en el tiempo Pleión, Jesús es primero, pero en el crono Jesús es el segundo. Porque en el crono debe de haber un tiempo de manifestación. Dios dio la misma profecía. El primer profeta no es Elías. El primer profeta fue Dios, porque Dios dijo, ella te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza. Dios soltó esa palabra y esa palabra se quedó gravitando en el aire, esperando el tiempo cronos a que se cumpla para que Jesús se manifieste y golpee a la serpiente en la cabeza. En otras palabras, el golpe que la serpiente da es en el calcañar. El golpe del calcañar no se compara con el golpe de la cabeza, porque el golpe del calcañar es muy susceptible, es muy minutario para el golpe que Jesús le dio en la cabeza, porque cada golpe que usted se dé en la cabeza es un golpe mortal. En otras palabras, vas a herir, aleluya, en el calcañar, será un golpe leve, pero ella te herirá en la cabeza, un golpe mortal. Dios, Jesús, le dio un golpe mortal a la serpiente. Esa fue una profecía. Ahí se manifiesta el segundo Adán. Pero Pablo dice en Tesalonicense, o Colosense, perdón,
que Él los exhibió públicamente, dando a entender que fue, aleluya, exhibido el reino de la tiniebla. Ahora, el gobierno que está operando es el gobierno de Jesucristo, es la iglesia de Jesucristo, la que tiene la autoridad, la que está legalizada para andar en esta tierra. Sucede y acontece que cuando Jesús es manifiesto mediante lo divino en lo humano, no mediante la evolución del humano hasta convertirse en lo divino. En otras palabras, la Biblia establece en Filipenses que Jesús, despojándose de su trono, desciende a la tierra, y cuando desciende a la tierra dice que toma forma de hombre, toma forma de siervo, se humilló hasta lo sumo, aleluya, se humilló, se rebajó a la condición de hombre, y cuando se rebaja a esta condición, dice que tiene que morir, escuche, y muerte de cruz. Cuando la Biblia habla de muerte de cruz, lo que está diciendo que era algo muy horroroso. Él se hizo un monstruo, él, aleluya, lo despedazaron, le quitaron los dientes, le arrancaron las barbas, a Jesús lo maltrataron, para hoy darnos la libertad que nosotros tenemos. Y veo gente que Dios lo libertó por la sangre de Jesucristo, pero están caminando como esclavos, porque no conocen el precio de la cruz. Pero aquellos que conocen el precio de la cruz saben que no hay demonio que le haga frente, saben que no hay enfermedad que le haga frente, porque tú andas bajo el efecto de la cruz. ¿Alguien está aquí conmigo? Así que yo quiero bendecirte con esta palabra. Dos rostros, pero una solución. Predicador, pero ¿cómo así dos rostros? Si leíste en Hechos capítulo 3, sencillo. Jesús se manifestó en el tiempo de los romanos. 4 imperios habían golpeado a Israel, habían sucumbido a Israel. Por ejemplo, el gobierno de Babilonia, Medo-Persa, Grecia, específicamente el gobierno de Roma. Jesús se manifiesta y le deja el legado de fe a la iglesia. Cuando la iglesia comienza a operar en el legado de fe que Jesucristo le había dejado, específicamente cuando Esteban es sacudido, dice que la iglesia comenzó a expandirse. Pero antes de esta hecatombe, antes de estos contubernios, la Biblia establece que Pedro va caminando de costumbre al templo con Juan. La Biblia establece que hay un cojo a la puerta de la hermosa sentado, acostumbrado a pedir limosna, acostumbrado a pedir, acostumbrado a ser saciado con lo que la gente le deja caer, con la moneda que la gente le da. Nota que cuando Jesús está siendo afrontado por el sistema religioso, a él le quieren pedir impuestos, a él le quieren pedir dinero. O sea, Jesús dijo: Pedro, ve a un pez y busca el dinero que está en el pez. Luego Jesús, en otra ocasión, para que usted me entienda, estoy haciendo alguna estructura para que se me haga más fácil transmitirle su mensaje o el mensaje. Jesús agarra una moneda y dice: ¿de quién es esta cara? Ay, Dios mío. Y la gente gritó y dijo: del César. Y él dijo: dale al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Ahora, cuando el cojo está sentado en la puerta de la hermosa, él está esperando que le dejen caer una moneda. En otras palabras, él está esperando ver el rostro del César. Él está esperando ver el rostro del César, que es la moneda. Ver el rostro del César, que es lo que le va a dar el pan diario, el sustento diario. Ahora, ¿qué hace Pedro? Pedro dice que no tenía plata ni oro, pero de lo que tenía le daba. Pedro le dice: mírame a los ojos. Estás esperando, en otra palabra, ver el rostro del César en una moneda. Pero yo no tengo el rostro del César. Yo tengo el rostro de Jesús. Ay, Dios amado. Yo tengo el rostro de Cristo. Ay, Padre. Por eso es que los griegos tienen una palabra que es corandeus. La palabra corandeus significa: estoy delante del rostro de Dios. En otras palabras, Dios en el Antiguo Testamento se manifestaba como teofanía, que significa visitación de Dios sin que le vean la cara. Dios también se manifestó en el término que le da la teología sistemática como el antropomorfismo, que es Dios manifestado corpóreamente para que los humanos les entiendan. Pero también hay otro término que es el antropopatismo, que es lo que le atribuye a Dios un sentimiento. Por eso dice la Biblia: y le dolió a Dios en su corazón haber creado al hombre. Entonces la Biblia no se puede contradecir, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, un espíritu no siente ni padece, pero el antropopatismo dice o le atribuye a Dios un sentimiento. Por eso es que hay una cualidad que Dios tiene, y es la misericordia. Cuando Pedro se le para delante a este cojo, Pedro manifiesta la misericordia y le dice: mírame. Cuando usted
estudia, el término mirar significa observar algo atentamente. El cojo observó atentamente a Pedro y él se dio cuenta que no era Pedro, era el rostro de Jesús. Por lo tanto, estoy viendo dos rostros. El rostro que el cojo espera ver en la moneda y el rostro que Pedro le presenta, porque lo que el cojo quería ver era lo que él quería, pero lo que Pedro tenía era lo que él necesitaba. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que te den un pez o un pescado a que tú tengas la habilidad de irlo a buscar. Por lo tanto, Pedro no le iba a saciar su necesidad. Pedro le iba a dar la habilidad de que él consiga su sustento diario por su propia cuenta. Es por eso que Dios no solo te va a hacer el milagro, Dios te pondrá una empresa para que vivas del milagro que Él un día te hizo. Pregúntale a Eliseo y a la mujer de las vasijas con el aceite, que no solamente su deuda fue pagada, sino que le dejaron un letrero en su casa que decía: mujer que era deudora o que debía, ahora está vendiendo aceite. Porque Dios no solamente te hace el milagro, Dios te da una empresa para que vivas del milagro. Alguien bendiga a Dios aquí, por favor. El cojo, gloria a Dios, quería ver la moneda, pero dice: de los que tengo te doy. Ahora, ¿cuánta gente están esperando ver, aleluya, una moneda? Están esperando ver el rostro, aleluya, de la papeleta de 2000 en un buen dominicano, de la papeleta del dólar. Eso es bueno y resolvemos con eso. Se compran cosas materiales con eso, pero el dinero tiene límite. Donde el dinero no llega, llega el poder de Dios. Aleluya. Lo que el dinero no puede hacer, el poder de Dios lo puede hacer. Y hay un pastor, aleluya, que dice que él compra con fe, gloria a Dios, para siempre, y paga con dinero, porque la fe es lo único que la matemática no puede multiplicar, porque el único que multiplica la fuerza del que no tiene ninguna se llama Dios. Por lo tanto, esto se salió de control. Nadie podía entender lo que Pedro había hecho. Pero este cojo ya no estaba sentado en la puerta de la hermosa. Este cojo pasó del otro lado. Lo que Pedro está diciendo, lo que tú necesitabas no estaba en la puerta, estaba dentro de la puerta, estaba dentro o después de esa puerta. ¿Cuánta gente están sentados en la puerta? Gente que están sentados en la orilla. Si algo aprendí por la palabra, es que Dios no es un Dios de orilla. Dios no es un Dios de quedarte sentado estático en la puerta. Dios quiere llevarte de la dimensión de orilla a la dimensión de profundidades. Por lo tanto, cuando el cojo entró adentro, aleluya, no solamente experimentó un milagro, sino que allá adentro estaba el poder que él necesitaba para realizar milagros a otras personas que estaban en su necesidad. Por eso con esta palabra cierro. Yo vengo a decirte en esta hora que lo que tú necesitas no es algo monetario. Necesitas el reino y el poder de Dios. Verás cómo lo monetario te va a seguir. Verás cómo tus necesidades van a ser, aleluya, suplidas. Si solamente le das paso al poder de Dios. Si lo miras a Él. Si quitas tu vista del rostro de la tierra y pones tu vista en el rostro del cielo, que es el Dios Todopoderoso. Verás cómo el poder de Dios comenzará a sanar el cáncer, a sanar el quíter, el fibroma. Verás cómo Dios va a libertar a tus hijos de la delincuencia, a tu esposo de la aleluya, de la brujería, de la borrachera. Verás la mano de Dios benéfica obrar en tu familia, en tu casa. Lo que la gente necesita es que el rostro de Dios se le manifieste, porque el rostro de Dios es lo único que va a traer solución a tu vida, a tu familia. Cuando el médico te dio un pronóstico negativo, el rostro de Dios viene para manifestarse. Por eso los judíos le ponían un nombre a Dios conforme a su manifestación. Abraham le puso Jehová Jireh porque fue el Dios que provee. Jehová Rafa, mi Señor. Jehová Jireh, aleluya. Jehová Shebaot, Jehová Sikenu, Nisi, Jehová Shebaot. Le ponían un nombre a Dios conforme a cómo Dios se manifestaba. Mi pregunta es, ¿qué necesitas? Ponle un nombre a Dios. Ponle una demanda a Dios. Es necesario que usted deje, aleluya, cosas terrenales y usted ponga su vista en las cosas de arriba, porque son las cosas que van a traer solución a tu casa, solución a tu familia, solución a tus hijos. Gloria a Dios para siempre. Son las cosas que te van a alinear, son las cosas que te van a direccionar, son las cosas que van a hacer que tengas una estabilidad en esta tierra. Por eso yo te invito en el nombre de Jesús a que quites tu vista del rostro de la tierra, del rostro de los gobiernos, y ponga tu vista en el rostro que es celestial, no pasando por alto el poder que tiene el rostro de la tierra, pero entendiendo que hay un nombre que es sobre todo nombre,
que no hay rodilla ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que no se doble ante su nombre. Usted tiene que entender que por encima de todos nombres terrenales, por encima de toda posición, por encima de todo, aleluya, estado, por encima de cualquier nivel académico, hay un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que tiene el poder para sanar, un nombre que tiene el poder para libertar, un nombre que tiene el poder para romper cadenas, un nombre que tiene el poder para echar fuera demonios, un nombre que tiene el poder de sacarte de atrás y ponerte adelante, un nombre que tiene el poder, aleluya, de sacarte de abajo y ponerte arriba, un nombre que tiene el poder de ponerte como cabeza y no como cola. Yo vengo a decirte de parte de Dios que lo que Dios dijo de ti tiene tiempo de cumplimiento, y hoy te doy una palabra de fe. Lo que Dios te dijo que iba a hacer contigo, viene un tiempo de aceleramiento para mucha gente que pensó que lo que Dios le dijo era para mucho tiempo. Hello, Dios te va a acelerar, así que prepárate, porque viene un tiempo de gloria para tu vida, para tu familia, para tu casa, para tu iglesia. Viene un tiempo de gloria, así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Eri de la Rosa estuvo con ustedes. Aleluya. Por ese grupo de hermanos que están ahí. Luego Amén. de la oración, presenta tus redes sociales para que Gloria a Dios para siempre. Voy a hacer una breve oración para cada oyente que está ahí. Espero que esta palabra le haya sido de bendición. Compartan esta transmisión con alguien en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, te pido, Señor, que la gente pueda conocer tu rostro, que la gente pueda ver tu magnificencia, tu poder, en el nombre que es sobre todo nombre. Te pido, Señor, que suplas las necesidades de la gente. Te pido que tu poder se manifieste con más volumen en los corazones de la gente, que tu manifestación, que el poder del Espíritu sea evidente en la vida de la gente que no cree. Poder de Dios sobre la vida de la gente. Ministerios se levantan, gente se restauran por el poder de la palabra. Matrimonios se restauran en el nombre de Jesús. Yo siento a Dios en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre. Yo declaro el poder de Dios sobre la gente que me están viendo. Para Dios no hay distancia, para Dios no hay límite. Dios puede sanarte desde donde tú me estás mirando. Así que yo declaro sanidad, liberación, rompimiento. Se seca el cáncer, se seca la enfermedad en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra. Amén y amén. Eri de la Rosa en Facebook, Eri de la Rosa en YouTube, Eri de la Rosa en Instagram. Dios te bendiga y Dios te guarde. Si ha llegado hasta esta parte de la entrevista, te voy a invitar a que te suscribas, actives la campanita, le des la opción todas, para que así las notificaciones te puedan llegar. Como siempre digo, hay hermanos que las notificaciones no le llegan, y es porque no le han dado solamente le han dado a la campanita y no han activado la opción todas. Dale ahí, y ahí cada notificación te va a llegar. También en la descripción hay un segundo canal llamado Jonathan Pascual Televisión Mundial, y las demás redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Allá también estamos subiendo un contenido muy poderoso. Sin nada más que decir, Dios te bendiga y será hasta la próxima. Shalom.